hablan Álvaro y Victoria Hola. y es un gusto estar con ustedes otra vez. Y hoy vamos a hablar sobre esta reflexión de fe sobre el perdón. Y vamos a hablar de qué es perdonar, por qué perdonar ¿Y cómo? y cómo perdonar. Entonces vamos a empezar hablando de qué es el perdón, qué es el perdón. Y tal vez aquí hay bastantes malas concepciones o malas ideas o tal vez Ujú. inclusive cosas que a veces Enseñanzas, tal se vez. enseñan, exacto, acerca del perdón. Y el perdón, en primer lugar y sobre todas las cosas, es una manifestación Ujú, de el amor de Dios por el mundo. ujú. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo, amó a todas las personas. Cuando decimos mundo, no nos referimos al planeta Tierra, sino a las personas, al ser humano que Dios creó, Adán y Eva, y todos nosotros como descendientes de Adán. Juan 3:17 dice... em, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, todos conocemos, o la mayoría de los creyentes conocen Juan 3:16, ¿verdad? Ujú, Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su ujú. Hijo, o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga La vida vida eterna. eterna. Pero a veces nos quedamos ahí. ¿Qué pasa después? Ujú, Dios dice, o Jesús, Juan, perdón, escribe, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino ujú, para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios lo que hizo es que perdonó todo el ujú. pecado de la humanidad Así es. a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero que Dios hace es, por amor, perdona. Por amor da a su Hijo para perdonar los pecados del mundo. Dios es amor Ujú. y el perdón es una manifestación de ese amor. Jesucristo, el Hijo de Dios, es una manifestación de ese amor de Dios. Entonces viene a la tierra y se entrega a sí mismo, da su vida a sí mismo para que nosotros, los que creemos Creamos en en él, Él, tengamos vida seamos eterna. salvos y seamos perdonados. Ahí el punto es, somos perdonados. En Romanos el apóstol Pablo habla que así como por la desobediencia de un hombre entró el Ujú. pecado al mundo y con el pecado entró la muerte, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo. Jesucristo, entró la bendición al mundo y la vida eterna. Entonces, Dios decide no, perdón, decide perdonar la alta traición que comete Ujú. Adán, su creación, su hijo, hecho imagen y semejanza de Dios, decide perdonarlo desde el primer momento en que Adán peca, en que Sí. Adán comete alta traición. ¿Por qué digo alta traición? Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso sobre la tierra y los hizo a su imagen y semejanza Ujú, y los hizo para que sometidos a su palabra, a su voluntad, ujú. gobernaran la tierra. ¿Ok? Entonces, les dio una regla, no coman del fruto de este árbol. Y lo que hicieron fue traicionar. Ahora, traicionaron por comer del fruto. No exactamente el hecho de comer del fruto, sino No creer en Dios. no creerle a Dios Ujú. y creerle a el El diablo. diablo. Entonces, Sí. aquí el asunto es que no le creen a Dios y le creen al diablo. Se someten a la palabra del diablo y no a la palabra de Dios. Ujú, Entonces cometen alta traición. Dios hizo a un hombre para que gobernara la tierra, Adán y Eva, pero cometen alta traición. Entonces pierden su posición de gobierno, de sojuzgar, de ujú. multiplicar, de gobernar la tierra y la ceden al enemigo porque lo que hacen es que se someten a la palabra del diablo y no a la palabra de Dios. Entonces Dios perdona la alta traición de el hombre Ujú. en Cristo. Jesús va a la cruz del Calvario porque es necesario que sea pagado el precio del pecado, que Ujú, es la muerte y la maldición y la muerte. ujú. Entonces Jesús en la cruz paga ese precio. Ahora, nosotros los que creemos en Él somos perdonados por Dios Ujú. y como perdonados por Dios estamos llamados también nosotros a Perdonar. perdonar a los demás, a perdonar a todos los demás. Esto es muy importante porque el Señor nos manda a perdonar. Sí. Entonces, ahí viene la otra pregunta. La primera es, ¿qué es perdón? El perdón es una Manifestación manifestación del amor del de amor de Dios. Dios. Ojo, no es un sentimiento, No. ¿verdad? Porque ¿cuántas veces has escuchado que la gente es que no Sí, siento perdonar?
Sí, qué duro que es perdonar y siempre lo ponen como un sentimiento y bueno, y eso es lo que nos hace creer el mundo en realidad, de que es muy difícil perdonar porque es algo que tengo que sentir, pero y no es así. No es un sentimiento. ¿Qué es? Es una manifestación del amor de Dios. Jesús nos dice perdón, el Es apóstol... una decisión. Es una decisión, exactamente, pero el perdón en sí mismo, el perdón es una manifestación del Sí. amor de Dios. El origen del perdón es el amor de Dios. Sí. Dios amó y por eso dio a su Hijo. O sea, amó y dio a su Hijo para perdonar los pecados del mundo. Entonces nosotros, el apóstol Juan escribe que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. Llamados a ser imitadores de Dios, llamados a ser iguales a Dios, llamados a ser en imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué perdonamos? Mateo 18, 22 dice, el apóstol Pedro le pregunta a Jesucristo, le pregunta en Mateo 18, 22, que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que peca contra él. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es un costumbrismo hebreo, que lo que significa no es una vez, es todas las que sean necesarias. Cada vez que te ofenden, perdonas. Cada vez que nos ofenden, perdonamos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros y como Dios nos amó a nosotros, entonces nosotros perdonamos. Ahí mismo en el Mateo 18, capítulo 18, versículo 27. El señor de aquel siervo, movido misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le agravaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Y dice, así también mi Padre Celestial, esto Jesús hablando, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué pasa? Había un siervo que debía un monto extraordinario de dinero, un monto enorme. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos, como un señor que se puso a hacer cuentas con sus siervos. Y había uno de ellos que le debía una cantidad extraordinaria de dinero. Está escrito en talentos, pero el talento es un peso, es una medida de peso. Entonces dice que le debía 10,000 talentos. Un talento es una medida de peso que equivale más o menos a 75 libras y se podía hacer de libras, 75 libras de oro o 75 libras de plata. Entonces, dependiendo de cuál de los dos parámetros se usa, podrían ser un monto enorme de denarios. Entonces, equivalencias para uno tener idea. Más o menos 10,000 talentos vienen a ser 60 millones de denarios. Es un monto enorme. El consiervo le debía al siervo que fue perdonado de una deuda de 10,000 talentos o 60 millones de denarios, le debía 100 denarios. ¿Okay? Que eso era un monto relevante para la dimensión de su consiervo. Pero este siervo debía 10,000 talentos, o sea, 60 millones. O sea, uno le debía 100 y él debía 60 millones. Y ese que debía 60 millones fue perdonado porque su señor tuvo misericordia, y el que debía 100 no fue perdonado por ese que acababa de ser perdonado de 60 millones. Esto es lo más importante. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que nos daña, siendo nosotros los receptores del perdón de Dios, pero no solo del pecado suyo y mío y nuestro, no, de todos nuestros antepasados, toda la humanidad, desde Adán hasta que vuelva Jesucristo? Ni siquiera todavía de los pecados que no han sido cometidos. Dios los perdonó. ¿Cómo? Bueno, Dios perdonó los pecados nuestros a los que creemos en Jesús cuando aún no habíamos nacido, ¿cierto? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, Dios perdonó los pecados de toda la raza humana, de todos nos perdonó en Cristo.
¿Por qué? Jesús pagó el pecado, perdón, el precio del pecado, el precio, la paga del pecado, el castigo del pecado en la cruz del Calvario, y hay un intercambio en la cruz. Entonces Él toma nuestro castigo y nos da su bendición. Él es obediente en nuestro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos perdonó a todos nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar, habiendo sido perdonados, a nuestros hermanos? Muy importante. Entonces, nosotros estamos llamados a perdonar como Dios nos perdona. Entonces, ¿qué es el perdón? Una manifestación del amor de Dios. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Pero como nosotros fuimos amados por Dios y perdonados por Dios, entonces estamos llamados a perdonar los pecados de otros. Entonces, ese sería el por qué. El por qué. Ese es el por qué. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una transgresión de la ley o un romper la ley, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, cuando alguien nos ofende a nosotros, transgrede la ley, nos daña a nosotros, eso es pecado. Sí. Peca contra nosotros y peca contra Dios. Cualquier cosa que nos dañe rompe la ley del amor de Dios, que es la principal y fundamental ley de Dios. Dios es amor. Si rompe la ley del amor, es un pecado contra Dios y contra nosotros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es realmente fundamental en esto? Nosotros antes fuimos esclavos del pecado, pero ahora que fuimos libres en Cristo de la esclavitud del pecado, ya no somos esclavos. Entonces, no estamos obligados a pecar. Cuando alguien peca, inclusive sin darse cuenta, es porque hay todavía esclavitud. Entonces, nosotros, libres, perdonados, tenemos la posición de poder decir, esa persona que me ofende necesita mi misericordia porque es esclava del pecado. Sí. Es una posición diferente. Sí. Entonces ya no es, es que me dañó a mí. No, no es contra mí, está pecando. Sí, es un tema del mundo, no es un tema personal. Correcto. Y la persona es esclava del pecado. Porque el que peca, dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 3, versículo 8. Entonces, el que peca es esclavo del pecado. Y ahí no hay para dónde agarrar. Hay creyentes, cristianos, convertidos, nacidos de nuevo, que pecan y siguen siendo esclavos del pecado, ¿sí? Porque resulta que es necesario que haya una transformación de la mente para que... 3.8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay gente que peca, aún cristianos y nacidos de nuevo, sí. Y algunos son esclavos del pecado, otros simplemente pecan aún siendo libres, pero pecan porque su mente no ha sido renovada y no creen todavía o no entienden todavía que ahora son libres y que ya no tienen que pecar. Entonces hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de hacer eso porque la tentación es más fuerte que yo. Realmente si es un hijo de Dios nacido de nuevo, la tentación no tiene poder sobre su vida, porque la Biblia lo que nos dice es que somos libres del pecado, libres. Y libres es libres, punto. O sea, ya simplemente somos libres, no hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Fuimos esclavos, ya no somos esclavos. Y ya, y de ahí en adelante, con esa conciencia de libertad podemos ser libres y dejar de pecar. Ok, pero el que peca, el que nos ofende, el que nos daña, el que nos hace, nos traiciona, el que nos daña, etcétera, es esclavo del pecado. A un creyente, su mente todavía no ha dejado la esclavitud. Es como el pueblo de Israel. Sale de Egipto, físicamente, es libre, pero su mente sigue en Egipto, esclava. Entonces sigue esclavo del pecado, aunque es libre porque Cristo lo hizo libre, ¿verdad? Hay cristianos que están en esa condición. Y más aún la gente que no conoce a Jesucristo también se pueden mantener en esclavitud por años porque simplemente no han creído todavía en Jesús como Salvador. Entonces, todos nosotros estamos llamados, dice Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, dejen lo que está atrás y sigan para adelante. Pero hacia adelante lo que sigue es perdón, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado. Bueno, y también que a veces las personas lo que dicen es que qué difícil que es perdonar, ¿verdad? Qué difícil que es, pero al final
también hay un tema de que si nosotros no perdonamos, en realidad también nos estamos afectando a nosotros mismos, no es que estamos afectando a esa persona. A veces la persona que tal vez hizo algo en contra de nosotros ni siquiera sabe que nosotros estamos sintiendo ese odio, esa amargura contra ellos. Entonces, al final, cada vez que veo, no sé, esa empresa, me recuerdo de aquella persona y cómo ¿verdad? Y entonces empieza a hacerse historias y empieza a hacerse cosas negativas que al final lo que lo causa es sentirse mal y amargarse uno mismo, ¿verdad? Sí. Y la otra persona puede estar en cualquier otro lado sin saber que nosotros estamos pensando así. Entonces, al final también es un tema, ¿verdad? De ser libres de esas ataduras emocionales que nos causa tener esa relación de no perdonar, o sea, que nos mantienen atados a ese sentimiento, a esa persona que tal vez, como digo, ¿verdad? Ni ellos saben que nosotros nos estamos sintiendo así. Entonces, Correcto. también es algo que Trae tenemos, libertad ¿verdad? emocional. Que Y ese relato del siervo que no perdona al otro siervo, al final de la historia lo que pasa es que es entregado a los verdugos, y los verdugos son los que torturan, y lo torturan ¿cómo? Emocionalmente. Rechazo, entonces hay raíces de, raíces de amargura, rechazo, odio, ira, son emociones tóxicas, rencor, son emociones tóxicas, como dice Victoria, pasa al frente de una empresa y se acuerda de fulano o sutana que trabaja ahí que me hizo tal cosa, o cuando yo trabajaba en esa empresa, mi jefe que era de esta forma o de aquella forma. Olores, hay gente que huele una fragancia y le recuerda a una persona y conecta, así, ese era el perfume que usaba mi abuelita y mi abuelita me dañó y me hizo, y todo esto saca esas emociones que son tóxicas, están guardadas, son resentimientos, es amargura, el dolor, eso trae estrés, eso trae enfermedad física, daña realmente, son verdugos. Entonces, si nosotros perdonamos, esa ligadura emocional se corta, se corta. bueno, Ahora, es algo que uno entiende que no es inmediato, o sea, el perdón es una decisión y es hasta ahí, pero puede ser que después vuelva, como dice Álvaro, ese olor, ¿verdad? Que nos vuelva a recoger, entonces de una vez, otra vez, decimos en el nombre de Jesucristo, esa persona está perdonada en mi vida y no tiene ningún afecto sobre mí. Correcto. No tiene ningún y cuando uno efecto. y cuando perdonamos estamos actuando en amor y misericordia, entonces estamos llamados más bien a buscar misericordia para esa persona. Señor, yo lo perdono y te pido misericordia, te pido salvación, te pido que envíes un ángel que hable tu palabra, una persona que hable tu palabra, que lo evangelice, de eso estamos hablando. No, el perdón no es solamente quedarse. Ahora, muchas veces nunca vamos a ver a la persona nunca más. Puede ser que nunca más lo volvamos a ver. Puede ser que ya murió. Pero igual, en amor, lo que buscamos es misericordia. Le pedimos a Dios por esa persona. Sí, porque a veces también, eso es bueno lo que estabas diciendo, a veces las personas creen que el perdón es, bueno, voy a llamar a esa persona y voy a decirle que la perdono de todas esas cosas malas que me ha hecho. Tal vez ni la persona sabe de lo que está. Y más entonces bien, no es, o sea, y más bien crea una situación incómoda porque la persona no pensaba que tal vez que uno se sentía así de lo que había hecho inconscientemente, ¿verdad? En algunos casos. Entonces el perdón no es eso de llamar, no, es un tema de uno, o sea, es un tema de una libertad. Correcto. Ahora, puede ser que podamos decirle a la persona te perdono y eso es testimonio, pero tiene que ser desde una posición sincera, porque también conozco un caso, hace poco nos pasó también un caso de una persona que le va a perdonar una deuda, entre comillas, a otra persona que le debe un dinero. Entonces la forma de hacerlo fue que lo llamó y prácticamente le dijo ladrón, y que se lo iba a perdonar porque sabía que no lo podía pagar y cualquier otro montón de cosas, pero más bien eso funcionó como un descargar un resentimiento en la otra persona. Eso no da testimonio, es todo lo contrario. O sea, si vamos a perdonar una deuda, es en amor. Te perdono porque te amo. O sea, no te voy a cobrar porque te amo, no porque yo sé que no me vas a poder pagar, entonces no se trata de eso, se trata de restaurar a la persona. Si alguien tiene una deuda económica y no nos puede pagar y lo vamos a perdonar o lo queremos perdonar por la razón que sea y el Señor nos mueve a eso, lo hacemos
en amor. Sí. Es más, guardando de que nadie se dé cuenta de que eso está pasando. Eso es misericordia, eso es amor, eso es compasión. Al contrario, si mañana se sale a decir, es que fulano me quedó debiendo tanta plata y lo tuve que perdonar porque no me iba a pagar, eso no es amor. Eso es destruir a una persona, eso es dañar a una persona. Definitivamente esa no es la forma en que Dios, porque Dios es amor. Amó al mundo, tanto al mundo que dio a su hijo. Eso es lo que hace Dios. Amó tanto al mundo que entregó a su hijo, lo dio en sacrificio por nosotros. Sí, Dios no nos está diciendo, bueno, ustedes que pasaron mintiendo y ustedes que cometieron adulterio y ustedes que cometieron esto y lo otro. Sí. O sea, por eso es que estoy dando a Jesucristo. Sí, sí. O sea, esa es la única Exacto. forma, ¿verdad? O sea, y recalcándolos y que en la Biblia diga, acuérdense de sus pecados y acuérdense de todos los males que ustedes han hecho y por eso es que está Jesucristo. Pero tienen que hacer estas cosas y tienen que hacer lo otro. Y a veces he enseñado así, que Dios está con un dedo señalando a la gente porque ustedes han sido malos y han sido pecadores y tuve que dar a mi hijo. No, esa no es la forma de Dios. No. Dios dio a su hijo porque amó y dio. Amó, eso es el amor de Dios, eso es el perdón de Dios. Como amo, doy. Como amo, me entrego. Como hago, sirvo. No importa si me han dañado, es que el objetivo aquí es la salvación de las almas. El objetivo aquí es restaurar a las personas. El objetivo aquí es ser testimonio del amor de Dios. Entonces, Dios restaura. Leímos Juan 3:8, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer lo que estaba ya no es más, lo que fue ya no es. ¿Cómo lo deshizo? Por amor. ¿Cómo? Perdonó. ¿Cómo hizo Dios para deshacer la obra que hizo el diablo? Esa obra que hizo el diablo empezó con Adán. Engañó a Adán y a Eva. Pecaron. Y entró la maldición y la muerte al mundo. ¿Cómo deshace Dios la muerte y la maldición que entró al mundo a causa del pecado? ¿Qué hizo? Envió a Jesucristo. Perdonó. Bueno, sí. Perdonó. Y claro, la forma de hacerlo fue a través de Jesucristo. Pero perdonó. Entonces, deshace las obras. Hay obras del diablo en la vida de las personas que necesitan ser deshechas. ¿Cómo? Tiene que ser desde una posición de amor y perdonar. Hay cosas que no van a avanzar hasta que no se perdone. Hay cosas que no se van a sanar hasta que no se perdone. Hay heridas que no se van a sanar hasta que no se perdone. Déjeme decirle algo más serio todavía. Hay dineros que no van a llegar a sus manos hasta que usted no perdone. ¿Por qué? Porque esas ligaduras, ataduras, nos mantienen amarrados, atados a cosas de nuestro pasado, a personas, a sentimientos. Entonces no estamos en una posición de amor para, con recursos, hacer la voluntad de Dios. No estamos en una posición para, desde el amor de Dios, usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otras personas. Y mientras no sea así, no podemos recibir bendición para ser bendición. Nos quedamos cortos. Y esto es un ciclo, tiene que haber un flujo entre lo que Dios nos da, nosotros damos, Dios nos da, nosotros damos, y eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Eso se llama la bendición de Dios para Abraham, es te bendeciré y serás bendición. Si nosotros no sembramos con lo que Dios nos da, no hay un retorno y no me estoy explicando. Ok, no nos salgamos del perdón porque si no nos vamos a quedar entonces, 2 Corintios 5, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a los que creen, nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos manda a perdonar 70 veces 7 para ser libres de las ataduras emocionales. Aquel siervo que no perdonó fue dado a los verdugos. Para ser libres de las obras del diablo. La única forma de que sean deshechas las obras del diablo es por amor. La fe obra por amor. Esta es la fe que vence el mundo. Este es el amor que vence el mundo. Nuestra fe vence el mundo y la fe obra por amor. Y porque Dios nos encarga la palabra de la reconciliación, es decir, anunciarle al mundo que Dios nos perdonó y que nos perdona a todos nos perdona nuestros pecados.